En esta mesa de trabajo, la ministra de Educación, María Brown. Muy buenos días, ministra. Gracias por su presencia el día de hoy aquí y quisiera iniciar preguntándole cómo continúa esta implementación de las escuelas seguras para tener incluso antecedentes. ¿Qué es lo que implica esta acción? Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana. El Plan Escuelas Seguras es una estrategia que se lanza en Ecuador a partir de la declaración de Sendai ya hace varios años y tiene dos pilares fundamentales. Un primer pilar que aborda los temas de riesgos causados por desastres naturales y allí es donde más ha avanzado el país. La preparación en instituciones educativas para saber cómo responder ante una inundación, un temblor, inclusive en el caso del perfil costero recientemente tuvimos un simulacro de evacuación en caso de tsunami. Y un segundo pilar que aborda los riesgos antrópicos. Estos son aquellos riesgos que causa el ser humano y por lo tanto que deben ser abordados desde otra perspectiva. Y allí tenemos dos elementos principales para el Ecuador. Uno que tiene que ver con los riesgos psicosociales, que no podemos ignorar. Aquellos riesgos que se producen, por ejemplo, por el consumo de drogas, por la violencia intrafamiliar, el embarazo de niñas y adolescentes, el trabajo infantil, este tipo de fenómenos que nos preocupan a todas las familias ecuatorianas y por otro lado los temas que tienen que ver con la seguridad física. Y es allí donde hemos presentado conjuntamente con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, protocolos de actuación conjuntos que nos permiten trabajar de una mejor manera y un plan nacional de escuelas seguras que busca precisamente responder ante estas amenazas. ¿Este plan está ya a escala nacional o solo ha iniciado, digamos, en las provincias en donde se tiene mayor índice de inseguridad, específicamente en esta segunda parte que usted nos comentaba, ministra? Este plan está a escala nacional. Es un plan que consta de 5 ejes, un eje de articulación que precisamente plantea cómo debemos trabajar la institución educativa con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, y tiene un anexo, estos protocolos que nos dicen cuál es el rol de cada uno de los actores de la comunidad, incluyendo las familias, para que todos sepamos hasta dónde podemos llegar manteniendo precisamente aquellos elementos que plantean la seguridad de todos, una acción preventiva, la sensibilización, la atención y servicio y un eje educativo comunicacional. Hemos priorizado un poco más de 200 instituciones educativas en algunas provincias, pero está vigente en todo el país y plantea articulación con la policía en todos los cantones. Eso precisamente, para ser un poco más específicos, denos un ejemplo, ministra, de cómo se está aplicando este plan de escuelas seguras. ¿Qué competencia, por ejemplo, tendrían los docentes, la Policía Nacional, etcétera? ¿Cómo se están entonces ahí tal vez incluso capacitando todas las personas en torno a las unidades educativas? Efectivamente, primero me decías en dónde estamos, ¿no es cierto? Estas 200, un poco más de 200 instituciones educativas priorizadas tienen una atención diferenciada. Quiere decir que tiene asignado un grupo de policías que son 2.000 efectivos de la policía que están alrededor de estas instituciones educativas que han sido identificadas como las de mayor riesgo. Esto se definió por la Policía Nacional en función de los reportes de hechos de violencia ocurridos o acaecidos en las inmediaciones, y son 9 en Cañar, 59 en Guayaquil, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, en El Oro 18, en Esmeraldas 8, en Guayas 27, en Los Ríos 3, en Santo Domingo 13, en Sucumbíos 5, en Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito 46 y en Manabí 24. Pero además en el resto de instituciones también tenemos un patrullaje que no es permanente, pero que tiene a la policía en alerta. ¿Cómo funciona el protocolo? Una vez que detectamos cualquier caso que pueda ser sospechoso, este debe ser reportado por la institución educativa de manera inmediata a la Policía Nacional. Se activa en ese momento la presencia de la policía, siempre con el liderazgo de la DINAPEN, cuando va a incluir un trabajo con los niños, dado que esta es la instancia de la Policía Nacional especializada en aquello. Los docentes tienen el rol de siempre estar alertando en el momento que es necesario de forma inmediata, pero el protocolo precisamente nos indica qué no deben hacer los docentes. Por ejemplo, muchas veces por bien hacer, un docente puede creer que si hay una denuncia de que alguno de los estudiantes ha ingresado a la institución educativa un arma, debe incautar el arma. Claro. Y esto no debe suceder, porque al momento de la incautación por parte de un adulto de un arma, sin ser un efectivo de la policía debidamente capacitado, puede luego estar inmiscuido en una investigación por tenencia ilícita de armas, sin querer
hacerlo, y por lo demás también puede interferir en un proceso posterior de investigación y sanción. Esto es importante. Por otro lado, también el protocolo nos da información como qué debemos hacer como comunidad, hasta dónde debemos llegar, cómo se organizan estos comités barriales, que muchas veces quieren estar a las salidas de las instituciones educativas apoyando. Esto está muy bien, pero sus competencias solamente pueden llegar hasta cierto punto. No podemos poner en riesgo a nuestra comunidad, y allí también nos determina cuáles son esos límites, hasta dónde debe llegar la comunidad y cómo puede apoyar. La principal forma de apoyar es denunciando de manera oportuna cuando hay un caso. El 1-800 delito es la línea para denuncias en casos de cualquier delito, y esto permite que la policía active sus protocolos también y no caer a veces en esta práctica que es una mala práctica de denunciar solamente a través de redes sociales o algún mensaje. Ahora, precisemos algo, ministra, porque hay una duda que generalmente la gente se pregunta. ¿Con esto la policía tiene toda la autorización de ingresar a las escuelas? La policía tiene autorización de ingresar a las instituciones educativas, pero respetando un protocolo de actuación. La policía debe ser muy cuidadosa de que en estos procesos se siga el debido proceso, valga la redundancia, que no haya ninguna violación a un derecho de los niños. Al tratarse de menores de edad es delicado, sin embargo, no por ello deben quedar los delitos en impunidad. Las instituciones educativas deben ser seguras y por lo tanto los policías pueden ingresar siguiendo estos protocolos. Y si el que comete entonces un posible delito es un menor de edad, en este caso un estudiante, como usted nos dice, el colegio debe entregarlo. Así es, un delito. Así. Lamentablemente también vemos casos en donde jóvenes que todavía están en edad escolar han sido inmiscuidos en algunas bandas narcodelictivas, en delincuencia común, en microtráfico, y por lo tanto también tienen que estar o responder ante la ley en el marco de lo que legítimamente debe suceder cuando se trata de un menor de edad. Ahora, este plan de escuelas seguras es nuevo, lleva una semana más o menos, si mi memoria no me falla, pero sí hay algunos reportes, sobre todo en redes sociales, que hemos podido recabar de que en Durán, en Esmeraldas, en la provincia del Oro, todavía no se ejecutan los patrullajes, todavía no se siente que haya presencia policial, incluso dan nombres de ciertos sectores particulares. Usted que conoce esto, ministra, ya se lo está aplicando. ¿Por qué hay estos incidentes que entonces al parecer todavía no se está cumpliendo como se lo había previsto? Bueno, como lo ha anunciado el ministro del Interior, esto ya se está cumpliendo. Siempre debe ser discreta la policía. No se trata de policías que van a estar apostados en la puerta de las instituciones educativas durante todo el día. Esto incluso podría poner en mayor vulnerabilidad a la institución educativa. Deben trabajar en el marco de los operativos con las previsiones del caso para que precisamente no se constituya esto en un mayor problema. Y lógicamente no vamos a través de este plan a erradicar de raíz todos los problemas que son además en muchos casos estructurales y que debemos trabajar como sociedad en su conjunto. Nosotros debemos, conjuntamente con los medios de comunicación, con la sociedad civil en general, trabajar en contra de la violencia, en contra de la delincuencia, por la legalidad. Y uno de los temas que podemos hacer, por ejemplo, les decía hace un momento, es mejorar nuestra cultura de denuncia. Otro elemento es no reproducir mensajes violentos porque esto puede revictimizar. Ministra, usted se ha referido a estudiantes que podrían estar perteneciendo a bandas criminales. Se ha referido también a incautación de armas dentro de las unidades educativas. ¿Esto preocupa al Ministerio de Educación? ¿Ha crecido la cifra de tal vez alertas de estudiantes que pertenecen a bandas delictivas o incluso tienen la cifra de cuántas armas se ha incautado en las unidades educativas, ministra? Esto es algo que preocupa al Ministerio de Educación desde el inicio de la gestión del presidente Guillermo Lasso. Recordarán ustedes que cuando abogábamos por ese regreso a la presencialidad decíamos, uno de los riesgos desde no tener a los estudiantes en las aulas es que sean cooptados por este tipo de grupos delincuenciales. Y esto ha ocurrido. Y esto es, ya sabíamos que estaba ocurriendo, sabíamos además que habían incrementado los índices de suicidio, la violencia intrafamiliar. Todo esto genera un entorno que debe ser atendido de manera progresiva. Ese regreso a la presencialidad fue la primera medida. Por otro lado, sí hemos visto lo que tú mencionas, jóvenes que lamentablemente han sido cooptados por bandas, grupos delincuenciales. Recientemente en la ciudad de Esmeraldas vimos un sicariato en contra de un estudiante de una institución educativa, un joven de 17 años que lamentablemente era líder de una banda juvenil, pero que está incurriendo en actos delincuenciales. Y también vemos con mucha
con mucha preocupación que hay jóvenes que han sido cooptados por estas mafias, por estos grupos, que también les cuesta salirse de estos grupos. Y en estos procesos estamos apoyando con la Policía Nacional para que en la medida de lo posible puedan reportar estos casos, poner a estos chicos a buen recaudo, tener un acompañamiento y mayor seguridad para que ellos también puedan recobrar ese buen sendero, ese buen camino, y también poner en perspectiva. Vemos este tipo de hechos que son sumamente preocupantes, cada uno de ellos son atendidos con absoluta prioridad, pero también entender que es un sistema de 3.4 millones de personas, 3.4 millones de estudiantes, en donde a veces se presentan riñas, inconvenientes, y por lo tanto también es importante poner en perspectiva. Las instituciones educativas siguen siendo un espacio seguro. Suceden estos hechos, pero no es la generalidad. ¿Ustedes tienen cifras de cuánto ha crecido entonces esta cooptación de estudiantes y también las cifras de cuántas armas ha incautado dentro de las unidades educativas? Esta es información que maneja directamente la Policía Nacional, Ministerio del Interior. Al momento todavía no nos han permitido hacer públicas estas cifras. Me parece que en el transcurso de los próximos semanas, en donde ya hemos tenido estos operativos activos, podremos dar más información de los resultados. Estamos en este momento todavía recabando mayor información y mucha de esta información es de carácter confidencial y es parte de un proceso de investigación y por lo tanto no lo podemos divulgar, pero en términos generales creo que está a vista y paciencia de la ciudadanía. Vemos que hay un incremento de estos casos de violencia, hay que decirlo, son incluso comparado con antes de la pandemia, no es respecto al año anterior solamente, no sería correcto compararlo así porque no había presencialidad normal, entonces tendríamos que hacer una comparación con lo que sucedía antes de la pandemia. Ministra, ¿cuándo vamos a poder medir resultados de este plan de escuelas seguras, que también tiene el eje de la prevención, como usted lo ha mencionado, el tema psicosocial? Pero ¿cuándo se puede medir y de qué manera podemos ver los resultados de todo esto? No, con la Policía Nacional y el Ministro del Interior vamos a estar presentando algunas cifras periódicamente de cuáles han sido los operativos que se han llevado a cabo, cuáles han sido justamente los patrullajes que se han realizado por parte de la policía, denuncias receptadas y demás. Más o menos lo haremos una vez al mes, en donde tengamos información ya recabada y siempre guardando este cuidado de que la información que se publique no interrumpa ni interfiera en ninguna investigación. Muy bien, ministra, quisiera cambiar de tema y también mirar cómo siguen los acercamientos con organizaciones sociales que estuvieron dentro de las mesas técnicas, cómo sigue el cumplimiento también de estos acuerdos, ministra. Bueno, por parte del Ministerio de Educación, como ustedes recuerdan, estuvimos en esa mesa de derechos colectivos y ahora ya pasó a nuestras manos el cumplimiento de los acuerdos que tienen que ver con educación. En ese sentido, lo que hemos planteado con el Ministerio de Gobierno como parte de la metodología que se acordó en las mismas mesas de diálogo es tener estas mesas de seguimiento. El día de mañana tenemos nuestra primera mesa de seguimiento, miércoles, en donde veremos cuáles son los pasos que se han dado para cumplir con aquellos compromisos que se adquirieron. Entre otras cosas, el Ministerio de Educación ha avanzado en la elaboración de los instrumentos legales para el cumplimiento de aquellos elementos que tienen que ver con la educación intercultural bilingüe. Se ha dado pasos importantes en trabajar con el Consejo Nacional Electoral en la conformación de este Consejo Nacional, que es un órgano colegiado de la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, que es parte del sistema de educación intercultural bilingüe y que debe pasar por el Consejo Nacional Electoral. Y también hemos trabajado en mesas de diálogo con las mujeres afrodescendientes como un complemento a esta mesa nacional, en donde hemos abordado puntual y específicamente qué va a suceder con la Dirección Nacional de Etnoeducación para el Pueblo Afrodescendiente, cómo se va a conformar, y hemos también avanzado en la elaboración del instrumento que nos permitirá su creación. Entonces ustedes, y usted confirma, ministra, que de su lado, desde esta mesa de derechos colectivos, han continuado con el diálogo con las organizaciones sociales, pero ¿cree usted también que se ha demorado poner ya en cumplimiento o en práctica o cumplir con los acuerdos a los que se llegaron? En el caso de educación hemos seguido el cronograma que se había planteado. Parte del acuerdo es que cada una de las organizaciones delegue
unos delegados, valga la redundancia, para la mesa de seguimiento. En esto también ellos tuvieron un pequeño retraso, pero nosotros hemos seguido avanzando en lo técnico, hemos seguido avanzando en la elaboración de estos instrumentos que el día de mañana serán socializados, que conocerán ellos cuáles son los avances y que hemos estado trabajando con otras instituciones como la Secretaría Jurídica de Presidencia. Y la conformación de esta nueva secretaría, que fue otro de los acuerdos, ¿cómo está avanzando eso también? La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe está conformada, ya estaba conformada previo a los acuerdos. La diferencia es que en este momento, a través de los acuerdos, se quiere fortalecer esta institución, cosa que sí se ha continuado durante estas semanas. Hemos trabajado, por ejemplo, en ese decreto ejecutivo que deroga un decreto ejecutivo anterior de esta Secretaría y lo sustituye con uno nuevo que está o se corresponde con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que plantea una Secretaría que tiene autonomía, pero también que debe coordinar con el Ministerio de Educación como el ente rector nacional de la educación. Esto además ha incorporado a algunas especialistas en educación intercultural bilingüe a las filas de la Secretaría. Esto también fortalece su accionar y también hemos avanzado con el secretario Rómulo Antún en la elaboración de un estatuto orgánico por procesos de esta nueva Secretaría o de la nueva estructura de esta Secretaría ya previamente existente. Muy bien, ministra, solo por cuestión ya de tiempo tenemos que despedirnos. Estaremos entonces atentos de lo que ocurre esta semana con respecto a las mesas de diálogo. Nos acompañaba en Noticias 7 la ministra de Educación, María Bravo. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque volvemos con deportes. ¿Qué ocurrió al final? Argentina, Arabia Saudí. Ya le tenemos más información aquí.